Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios, Gálatas capítulo 2. Si tiene su Biblia, Gálatas capítulo 2. Amén. Versículo 20. Vamos a leer un solo versículo. Mientras se encuentra este pasaje de escritura, en el año 2019, en agosto, el vuelo LS-765 de la compañía Jet2 tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, y esto se debió a que el piloto, el capitán del avión, sufrió un desmayo mientras estaba en pleno vuelo. Después de que revisaron al piloto y se dieron cuenta que no estaba en condiciones de seguir volando la nave, ya que se había desmayado, así que tomaron pronto la medida y prendieron la luz de emergencia, pidieron ayuda rápidamente. Así que la tripulación anunció a todos los pasajeros lo que estaba sucediendo. Así que esta era una situación muy difícil la que estaba pasando. Así que rápidamente preguntaron si había algún piloto entre los pasajeros. Pero para fortuna de estos pasajeros, había un piloto que se encontraba en el avión porque estaba volando, porque iba a comenzar su periodo de vacaciones. Así que este hombre fue y ofreció sus servicios a la tripulación. Así que este hombre entró a la cabina, el avión realizó su aterrizaje de emergencia y allí todos evacuaron. Pudieron sacar al piloto que se había desmayado en una silla de ruedas con su oxígeno. Así que todo salió bien, afortunadamente. Pero aquí tenemos una situación que es complicada, lo que está pasando. Esta gente tuvo que pasar por una situación en pleno vuelo, que afortunadamente había alguien más que pudo tomar el control de esa situación y llevarlos a un buen destino. Pero sabe, la realidad es que muchos de nosotros nos podemos encontrar en este tipo de situaciones muy críticas, muy desesperantes en nuestras vidas, situaciones de emergencia. Pero, hermano, cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, no habrá quizás un piloto que pueda tomar, ¿verdad?, el control de la situación. Pero cuando tú y yo, hermano, rendimos nuestra voluntad a Dios y le damos el control de la situación en nuestras vidas, las cosas pueden terminar de la mejor manera, o si no lo hacemos, ir directamente al desastre en nuestras vidas. Vamos a leer nuestra escritura, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias en este momento por tu Espíritu Santo, Dios. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Trae una revelación, Señor, que podamos entender tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título dándole el control a Dios. Amén. Y quiero hablarte primeramente acerca de controlando nuestras vidas. Porque una de las cosas que desde muy pequeños cada uno de nosotros intentamos hacer es precisamente eso: tener el control de nuestras vidas, o en otras palabras, hacer todo lo que nosotros queremos. Tú te puedes dar cuenta, cada niño quiere hacer su propia voluntad, lo que desea, que se le cumplan todos sus antojos. Pero ¿cuántos saben que por eso nos metimos en muchos problemas, en muchas situaciones con nuestros padres, verdad? Todo por querer hacer nuestra voluntad. Y sabemos, nuestros padres sabían lo que era mejor para nosotros y terminaban, en el mejor de los casos, recibiendo la disciplina de nuestros padres, y en el peor de los casos podríamos causarnos daño a causa de las consecuencias de nuestras acciones. Pero, hermano, esta tendencia va a continuar por el resto de nuestras vidas hasta que finalmente todos y cada uno de nosotros tomamos la rienda de nuestras vidas, ¿verdad? Llegó un momento en nuestras vidas en que tomamos el control de nuestras propias vidas, que podíamos tomar decisiones, que cada uno de nosotros iba a ser el que tuviera las riendas.
ya no estaban más en las manos de nuestros padres, pero ahora pasaron a nuestras manos. Y es ahí, hermano, donde tú sabes, queremos empezar a comernos el mundo a puños, ¿verdad? Hacer todas aquellas cosas que teníamos prohibidas, que nunca pudimos hacer, que estaban restringidas. Pero sabemos y vemos que eso, tarde que temprano, empieza a causar un efecto en nuestras vidas. Nuevamente, el mismo patrón se repite, ¿verdad? De pronto empiezan a llegar las circunstancias de estas decisiones en nuestras vidas, de lo que habíamos hecho. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y empezamos a sembrar todas estas cosas en nuestras vidas y empezamos a ver el fruto. Y esto empezó a causar dolor en nuestras vidas. Pero no solo eso, hermano, lo que sembramos, nuestras malas decisiones, sino que todo tipo de situaciones empezamos a vivir y experimentar. Precisamente hoy estamos viviendo, ¿verdad? Un tiempo bien extraño. Están sucediendo cosas muy extrañas en el mundo en el que estamos viviendo, tanto en la economía, en la política, en tantas cosas con esta pandemia que están pasando. Estamos viviendo días muy locos y extraños. No cabe duda que estamos viviendo en los últimos días. Pero, hermano, en estos tiempos tan extraños que tú y yo estamos viviendo, podemos ver cómo un sinnúmero de situaciones empiezan a afectar nuestras vidas en lo económico, en lo emocional, en lo personal. Quizás en este mismo momento estás teniendo serios problemas, quizás en tu economía, en tu salud. Tantas enfermedades que están surgiendo y están afectando a la humanidad. Pero, hermano, muchas de ellas están más allá de nuestro control y del control de los médicos y de la humanidad en general. Problemas emocionales, problemas matrimoniales, espirituales. Y, hermano, podemos estar sumergidos en toda clase de problemas. Quizás ya estás en una situación muy desesperante, estás en una situación muy crítica en tu vida. Pero no solamente la gente sin Dios experimenta este tipo de situaciones. Muchos cristianos pueden pasar por este tipo de situaciones, ya sea por malas decisiones o circunstancias de la vida. Pero quiero hablarte segundamente acerca de aferrándonos al control. Porque si bien, hermano, hay muchas situaciones que pueden pasar, que aún están bajo nuestro control, que tú puedes hacer algo, que tienes la habilidad. Hay muchas que están más allá de nuestras fuerzas, de nuestro entendimiento y de nuestras capacidades. Pero aún así, ¿verdad? Tratamos de mantenernos en nuestra postura, tratar de mantener a flote nuestras vidas. Quizás aún, hermano, hay situaciones que nos han sobrepasado y ni siquiera buscamos la ayuda de alguien. Estamos tratando de salir adelante por nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades. Muchos quizás se han rendido y han perdido toda la esperanza. Y saben, esta era la realidad de nuestras vidas, ¿verdad? Estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza. Esta era la realidad de nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Y constantemente podríamos estarnos quejando en contra de Dios. ¿Por qué no recibíamos ayuda? ¿Por qué Él no hacía esto? ¿Por qué no se movía nuestra situación? Pero la verdad es que estábamos totalmente alejados de Dios. No habíamos rendido nuestra voluntad a Él. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nos dice, ¿verdad?, que antes del quebrantamiento o una caída hay orgullo y hay altivez. Yo puedo solo. Y es ahí, hermano, cuando caemos, somos quebrantados y pasamos por todo tipo de situaciones. Esto pasa en la vida de muchos creyentes. Por igual, aunque rindieron
y reconocieron finalmente que habían pecado, se dieron cuenta que necesitaban de un Salvador, alguien que perdonara el pecado de sus vidas, pero aún no le han soltado el control de sus vidas a Dios. Si vienen a la iglesia, quizás pueden estar involucrados en algún tipo de ministerio, pero hay áreas con las que siguen batallando en sus vidas, situaciones que quizás los tienen en una situación muy peligrosa. Puede ser matrimonial, como lo dije, financiera, quizás de salud o familiar. Y vienen cargando con estas situaciones que no les permiten avanzar, que no les permiten estar haciendo lo que Dios quiere realmente. Está causando mucho dolor en sus vidas, pero no le dan el control a Dios de sus vidas. Muchos aparentemente lo hacen. Quizás piden un consejo, ¿verdad?, al pastor, pero nos damos cuenta, muchos no lo siguen o lo hacen a su propia voluntad, a su propia manera. Siguen haciéndolo bajo sus propios términos y siguen en el mismo agujero que estaban al principio. Muchos otros dicen, oh, es que yo voy a orar y lo voy a poner en las manos de Dios, pero constantemente están queriendo ayudar a Dios. Quieren hacer las cosas a su manera. En otras palabras, siguen haciendo su propia voluntad. Piensan que Dios necesita ayuda o que Dios está tardando mucho y necesita un poco de ayuda. La pregunta en este día es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu propia voluntad? ¿Ya le has cedido el control a Dios de tu vida? ¿O sigues sirviendo a Dios bajo tus propios términos y condiciones? Y esta es una realidad en esta hora, porque todos y cada uno de nosotros necesitamos ceder el control de nuestras vidas por completo a Dios. Quiero hablarte por último acerca de cediendo el control. Quiero que regresemos a nuestro texto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera sobre este mismo texto. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos está hablando y nos está haciendo una tremenda declaración que todos nosotros debemos de considerar en este día. En otras palabras, está diciendo, ya no es mi propia voluntad, sino la voluntad de Cristo. Cristo es el que tiene el control de mi vida. He rendido mi vida y mi voluntad a Él. Y esto lo vemos, hermano, desde el principio. Desde que el apóstol Pablo se convirtió, vemos que él rendió su voluntad y le dio el control a Dios. Hechos capítulo 9, versículo 13 en adelante dice, mas yendo por el camino aconteció que que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente, ¿verdad?, tuvo un encuentro con Jesús y Pablo, ¿verdad?, dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Una vez más se le iba a decir qué era lo que tenía que hacer. Incluso podemos ver que el apóstol Pablo rindió todo aquello que él poseía. Filipenses 3:7 vemos en este texto, Filipenses 3:7 en adelante dice,
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí vemos una vez más, ¿verdad? Aquí está renunciando no solamente a su voluntad, a sus posesiones. En otras palabras, el apóstol Pablo no hizo solamente una declaración religiosa, ¿verdad? Oh, es que yo confío en Dios. Es que yo creo que Dios se moverá. Yo sé que Dios obrará. Sino que verdaderamente Pablo rindió todo el control de su vida a Dios. Nuestro texto, una vez más, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hay varias cosas que tenemos que considerar en esta hora. Número uno, necesitamos ser crucificados con Cristo. Aquí está el apóstol Pablo diciendo estas palabras. Esto significa, ¿verdad?, que necesitas negarte a ti mismo, morir a ti mismo, a tus deseos, morir en la cruz, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. El mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, pudo ver esto mismo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo mismo se despojó, renunció a su propia voluntad y se sometió a la voluntad del Padre y tuvo que morir en la cruz. Hermano, necesitamos morir a nuestro viejo yo, como decía la otra traducción. Hay muchos de nosotros que no queremos morir a nuestro viejo hombre. Segundamente, necesitamos que Cristo viva en nosotros. En el versículo 20 nos dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto no tiene que ver solamente con aceptar a Cristo, ¿verdad? Oh, hice una oración, ahora Cristo vive en mí. Sino se trata de dejar que Dios tenga el control total de nuestras vidas, soltar el volante y que sea Él el que dirija nuestras vidas. Esto significa, ¿verdad?, hacer las cosas conforme a su voluntad, de la manera que Dios quiere, y no es más ya nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, a la manera que Dios quiere hacer las cosas. Y esto necesitamos hacerlo, que Cristo viva en nosotros. Número 3, necesitamos vivir por la fe. Porque sabes, ese es el problema de no rendir nuestra voluntad a Dios. Porque hay una falta de fe, hay incredulidad. Pero ¿qué tal si no pasan las cosas que yo quiero, que yo deseo, que yo necesito? En el versículo 20 de nuestro texto dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora el apóstol Pablo ya no vivía según la carne, ahora vivía según la fe, vivía por la fe. Y el problema más grande, como dije, de no darle el control a Dios de nuestras vidas, tiene que ver claramente con una falta de fe. Quizás no vemos lo que queremos ver en el tiempo que lo queremos ver y rápidamente perdemos la fe. Queremos ayudar a Dios, ¿verdad? No estás confiando en Dios, no le estás dando el control de tus problemas, de tus situaciones, de tu vida en general. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, la forma en que ahora tendríamos que vivir, y ahora tenemos que vivir por la fe. La fe, ¿verdad?, es aquello que aún no vemos, pero que creemos que puede suceder a través de Dios. Hermano, tienes que entender que no va a ser a través de tus propias fuerzas salir de tus circunstancias, de tus problemas, de tus situaciones.
Tienes que rendirle estas cosas, estas áreas de tu vida a Dios. Tienes que entender que no son por tus fuerzas, no son tus habilidades lo que te van a sacar adelante. Hasta cierto punto vas a poder, pero va a haber cosas que van a sobrepasarte por completo. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, la manera de que tú y yo vamos a salir victoriosos en medio de nuestras dificultades, de nuestras situaciones, va a ser a través del Espíritu y el poder de Dios. Pero necesitas rendirle tus problemas, tus situaciones, rendirle el control por completo de tu vida, que Él lleve la rienda y el control de tu vida. La pregunta es en esta hora: ¿hasta cuándo seguirás luchando con tus propias fuerzas, con tus propias habilidades? Necesitas darle el control de tu vida a Dios. Necesitas creer a Dios por milagros. No necesitas ayudar a Dios, necesitas creer a Dios. Y Él se va a mover en medio de tus situaciones. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Quizás estás viendo este video, esta predicación. Quiero decirte que Cristo Jesús quiere cambiar el rumbo de tu vida. Dios tiene una esperanza para ti si simplemente te rindes y le entregas tu vida. O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te alejaste de los caminos de Dios por alguna u otra razón. Quiero decirte, Cristo Jesús quiere darte una nueva oportunidad en este día. Quisiera guiarte en una oración si quieres aceptar a Cristo Jesús. ¿Serás honesto con Dios en esta hora? Dios quiere darte una nueva vida. Repite conmigo: Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que me perdones y me limpies. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Quiero hablar a la iglesia, hermano, hermana. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia. Si no le has dado el control a Dios de tu vida, de tus situaciones, no vas a llegar muy lejos. Vas a seguir cargando con esas situaciones y tarde que temprano quizás puedas caer, puedas tropezar. Te van a sobrepasar, pero en esta hora necesitas poner toda tu fe, tu confianza en Dios y rendir tu vida, tu voluntad y darle el control completamente de tu vida. Amén. Dios te bendiga en esta hora. Guarda este mensaje. Amén.